es un problema pues netamente geométrico. El otro problema, esto ya es esta gente que de la física como Kepler, Galileo, Newton, hace mucho tiempo eso, y cuando querían describir la velocidad de un objeto, y entonces está el problema, bueno, hasta la fecha, ¿no? Uno siempre utiliza velocidad promedio, pero cuando uno quiere saber la velocidad instantánea, entonces esto conduce a un problema en lo que ineludiblemente hablas de la derivada. En ambos problemas, aun cuando uno es geométrico y el otro es físico, van a caer a la misma, al mismo concepto de derivada. Ya lo veremos. Entonces, esa es la primera cosa que hay que entender. Y en adelante, todas las cosas que tengan que ver con derivada, pues tienen que ver con cambios. O al revés, o sea, cualquier fenómeno físico continuo que tenga que ver con cambios, pues probablemente se puede describir usando las derivadas. Esa es una idea. O sea, esto es de lo más, de la matemática, de las cosas más aplicadas, generalizadas en ambientes tan diferentes como física, como biología, como economía, etcétera, ¿no? Hay una serie de problemas, de aplicaciones a las diferentes áreas y tienen que ver con esto. Bueno, aunque históricamente, pues empieza esto con problemas geométricos del cálculo de la pendiente de la recta tangente y también con el problema, en otro tiempo, con el problema de el cálculo de la velocidad instantánea de un objeto en movimiento, pues vamos me comentan que se escucha con interferencia. ¿Aún sigue? Ya no, profe. Ya no, ya se le quitó. Sí, ya se escucha mejor. Ok. Entonces, entonces vamos a hablar un poco con más detalle del problema geométrico del cálculo de la pendiente. Entonces, lo mencionabas, dos problemas. De hecho, también voy a hablar de la velocidad más adelante, pero primero vamos a enfocarnos sobre de la derivada. Entonces, los dos problemas los podemos representar usando esta simbología, ¿no? El cálculo de la pendiente. Cuando se trata de pendiente, fíjense en ambos, se trata de establecer la relación entre dos magnitudes. Por ejemplo, el de la pendiente, pues eso ya la conocemos, ¿verdad? Pendiente que es la diferencia, la relación o la razón que hay más bien entre las diferencias en las alturas de las diferencias en Y contra las diferencias en X, ¿no? Que bien podemos representar así. El delta X, el delta Y, las diferencias en Y, o sea, el Y2 menos el Y1, ¿ah? Entre el delta X. O sea, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la razón? Esto se llama una razón de cambio entre el cambio en Y el cambio en X, ¿no? Esa es la pendiente de la recta tangente. En cambio, en la velocidad, pues también hay algo así. La velocidad, en este caso, va a ser la velocidad promedio, no la velocidad instantánea, entendiéndola primero así como velocidad promedio. Pues esa cómo se mide. La velocidad promedio es el cambio que hay entre la diferencia de las distancias o la distancia recorrida, ¿no? Es decir, la distancia que tiene un objeto que está en un punto A moverse a un punto B, esa diferencia de distancias o sea, la distancia recorrida entre el tiempo invertido, ¿no?
entre el tiempo invertido, el lapso de tiempo que inviertes para moverte de un punto a otro. Entonces esa relación que hay entre, esa razón que hay entre esas diferencias, pues la conoce uno como la velocidad promedio. Esos son los dos primeros problemas. Y esto pues, nos va a llevar uno a la pendiente de la grande. Pendiente de la recta tangente, y el otro pues nos va a llevar a la velocidad instantánea. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco más de la recta tangente. ¿De qué se trata? Bueno, ya tenemos una recta tangente, que es cuando lo describimos en la circunferencia. La recta tangente como aquella recta que solamente corta la circunferencia en un punto. ¿Ah? Y tiene otras particularidades, por ejemplo, que esa recta tangente es perpendicular al radio del punto de tangencia al centro, ¿no? Ah, dígame. Terminé de escribir lo de velocidad promedio, la fórmula, porque es que ya no veía la pantalla. Ay, ya no se ve. No se veía, se había quedado trabada. Ah, a ver, ahora. Y ¿Puedes está, regresarla donde estaba arriba, por favor? y la regreso. Vamos a ver. Sí, velocidad promedio. Ajá, la diferencia de la distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? Entre el Sí. tiempo invertido. Este problema de la velocidad, primero vamos a ver el de la recta tangente y después voy a hablar más del problema de la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a concentrarnos sobre el primer problema, que es el de la recta tangente. ¿Ah? Entonces, esa primera definición de recta tangente que tenemos es la que recta que corta la circunferencia en un solo punto, ¿no? Pero esa misma no me sirve, por ejemplo, para curvas. ¿Ves la curva que tengo en la figura 2? Ahí ya no sirve porque acá pues ya no es un solo punto en el que corta, ¿no? Si lo ven, hay algunas que sí, ¿verdad? Algunas rectas tangentes cortarán un solo punto, pero hay otras que no. Esa definición geométrica, esa definición euclidiana, pues ahora ya no me funciona, ¿verdad? Porque esta recta, pues mira, tiene 3 puntos de corte. Esa definición ya no me sirve en otras curvas. ¿Sí? Está claro. Entonces vamos a extender, vamos a pasar a un problema más general. Hablar de rectas tangentes en curvas arbitrarias. A ver, entonces, ¿cuál sería la idea? En un solo punto. A lo mejor localmente, ¿no? Quiero decir, a lo mejor en la localidad del punto, cerca del punto, pues sí, nada más corta en uno. O sea, lo que me refiero. O sea, ser en esta vecindad del punto, ahí sí, pues a lo mejor sigue funcionando que en esta vecindad, ese círculo rojo que pinté ahí, si hacemos un zoom a esa parte nada más, pues ahí sí, ahí nada más si nada más considero esa parte de la gráfica, nada más la corta una vez, pero en lo general no, ¿verdad? Entonces, habrá que usar otra definición y es la que vamos a motivar, a usar una definición más general para la recta tangente a una curva. Y entonces, ya cuando hayamos entendido esta definición que ahorita voy a introducir, nos vamos a concentrar sobre el cálculo de su pendiente. Primero vamos a entender por recta tangente a una curva, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a eso. Entonces, para eso, déjame explicártelo déjame usar voy a usar un dibujo de GeoGebra para entender esto, ¿no? Dos conceptos van a aparecer aquí. Es más, ya aparecen dos conceptos. Uno que es el de la recta secante y el otro de la recta tangente.
Me regreso a la circunferencia, ¿eh? Me voy a regresar a la circunferencia, y porque ya también tengo un concepto de recta secante en la circunferencia. ¿Sí se acuerdan de ese concepto de recta secante? Recta tangente corta en un punto, recta secante a una circunferencia, pues fíjate que se confundiría con cuando es una curva arbitraria, porque debes entender que la recta secante es una recta que corta en 2 puntos a la circunferencia. Esta que estoy pintando es una recta secante, ¿ok? Esta es una recta secante. Corta en 2 puntos, ¿no? Recta secante. Fíjate, ya en el caso de la figura 2, pues lo que estamos pintando como recta tangente también funcionaría como recta secante. O sea, ahí no está bien definida, entonces el concepto, hay que usar un concepto nuevo, y es lo que voy a hacer. Entonces, entiende, recta secante que corta en 2 puntos, recta tangente corta en un solo punto, en la circunferencia. Y ese mismo concepto vamos a extenderlo acá. Entonces, mira, lo vamos a hacer con un dibujo. Ahorita lo voy a hacer en GeoGebra. De hecho, ya lo tengo. Aquí está. Ahí lo van a poder ver ustedes también. Entonces, mira, vamos a suponer una curva cualquiera. Voy a pintar una curva cualquiera. Déjame sacar el dibujo. El dibujo. Del GeoGebra. Aquí lo tengo. Es ese dibujo que viene ahí. De la liga que viene ahí. Ahí lo puedas ver. En este dibujo, ¿qué observo? Pues una curva. Olvídate de la ecuación de la curva. Es una curva cualquiera. Esa que estoy pintando en azul. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no se nota mucho que esté en azul. Vamos a pintar en otro color. A ver, ahí se nota mejor. Está la curva en rojo. ¿Ok? Y he pintado 2 puntos ahí. Un punto P y un punto Q. Este punto P, es más, vamos a dejarlo fijo ese punto P. Bueno, ese punto P lo voy a considerar fijo, y lo que voy a hacer es mover el punto Q. Entre P y Q hay una recta secante a la curva. Cumple con esa definición, ¿verdad? Corta en 2 puntos en P y Q. Entonces esta que está aquí, la recta en negro, pues bueno, esta la voy a... Fíjate que voy a regresar al color azul y voy a pintar la recta secante. Esto lo voy a regresar. Eso no importa los colores, no. Quiero que lo distingan bien. A lo mejor pintándole un poco más. Ahí. Y esta la voy a dejar, esta sí la voy a poner en rojo. La recta secante, ¿no? Entonces, ¿qué ando buscando? Bueno, o en negro, porque voy a buscar una recta tangente, pero fíjate cómo la vamos a buscar. La dejo ahí en negro. Lo que voy a hacer es un proceso de acercamiento. Aquí ya te debe intuir que vas a usar un proceso de límite. Acuérdate que todo esto de acercamiento. Voy a ir acercando el punto Q al punto P. ¿Ah? El punto Q al punto P. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Todas las rectas que estoy obteniendo cuando cambio de posición a Q, pero está fijo. Cuando estoy cambiando Q, todas estas rectas que estoy obteniendo son rectas secantes. ¿Por qué rectas secantes? Pues porque están cortando en 2 puntos, en P y Q. Pero ¿qué va a pasar cuando coincidan? Si es que llegan a coincidir aquí, ¿verdad? Se supone que hay un proceso de acercamiento. Se voy a acercamiento. Entonces va a llegar un momento ahí en que coincidan. Entonces, esa recta que aparece allí es la que voy a considerar como la recta tangente. ¿Sale? O sea, voy a regresar el punto a una posición. Y lo mismo puede pasar del otro lado. O sea, si está del otro lado, igual, ¿no? Haces un acercamiento por la izquierda,
Q tiende a P, Q va tendiendo a P, Q va tendiendo a P, y en un momento ya está en el límite, vamos a decir, ahí tengo la recta tangente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, déjame pintar ese límite, el límite que se llama recta tangente, déjame pintarlo ahí. Una recta tangente al punto P a la curva que está ahí. Esa sí lo voy a pintar en rojo para que se distinga. Esa curva en rojo, ahorita que aparezca, va a ser la recta tangente a la que tiende la recta secante, ¿se entiende? Cuando Q tiende a P, es decir, Q se acerca a P, cuando Q tiende a P, la recta secante tiende a la recta tangente. Ahí está, ese es el proceso. Y ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿no? Ahí está, ese es el proceso. Esa ya, y esa ahí lo tienes compartido. Ahí te va a aparecer en el blog. Órale. Entonces, voy a regresar al blog. Vamos a ver qué. Vamos a escribir. Esto que expliqué en forma geométrica, pero ahora lo voy a explicar en símbolos para desembocar en una definición de la pendiente. Y precisamente esa definición de la pendiente va a ser mi definición de derivada. Vamos a ver. Entonces regreso al blog. Vamos a entender entonces qué pasa aquí. Aquí estoy en el blog de notas. Aquí arribita tienen la liga, tienen la liga para ver ese dibujo en GeoGebra. Y aquí, pues es un resumen. La figura 3 es precisamente lo que hice dinámico ahí en el GeoGebra, ¿verdad? Aquí están simulando que me estoy acercando con Q y bueno, y te vas aproximando por rectas secantes. Y esas rectas secantes están tendiendo a la recta tangente. Ajá. Entonces, hay dos cosas que puedo escribir aquí. Fíjate, una, que si P tiende a Q, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Que si la recta tangente, no, vamos a escribir por acá. Déjame hacerle así. Abrir toda la pantalla. Ahí está. Así. Que si P tiende a Q, el punto P se acerca al punto Q, entonces la recta entonces la recta secante tiende a la recta tangente. ¿Ok? Si P perdón, lo dije al revés. El que mantuve fijo era Q. Entonces lo dije al revés. Entonces aquí es si Q se acerca a P. Q es el que se mueve, P está fijo. Entonces,
la recta secante tiende a la recta tangente a la curva, a la gráfica de F, estamos graficando F aquí, en P. Todo esto hay que decirlo específicamente, porque ya entonces una gráfica va a tener infinidad de rectas tangentes. En cada punto va a tener una recta tangente. Entonces, hay que aclarar cuando digas recta tangente en qué punto es. Y lo mismo, la recta secante entre P y Q, también entre P y Q, tiende a la recta tangente a la gráfica en P. Porque moví Q hacia P. ¿De acuerdo? Esa es la primera consideración. Esa la tendríamos viendo la figura 3, ¿no? Ahora vamos a analizar en la figura 4. Vamos a ver. Voy a hacerle un zoom a la figura 4. Fíjate, para poder ver entonces, si ves ahí ya aparece un límite, ¿no? Pero ahorita vamos a entender, esa es la tendencia. Porque que digo, ok, si la recta secante de entre P y Q tiende a la recta tangente, a la gráfica de Q, entonces sus pendientes, o sea, tienen que ser iguales. Es decir, otra de las cosas es que si Q tiende a P, entonces, y la recta secante tiende a la recta tangente, entonces la pendiente, la voy a escribir así, la pendiente de la recta secante, para no escribir tanto, nada más voy a poner MSEC, entendamos que es la pendiente de la recta secante, tiende a la pendiente de la recta tangente. Bueno, sí, lo voy a escribir en palabras para que cuando lo leas lo entiendas rápido. O sea, todo esto que estoy diciendo, todo porque hacer que hice tender Q a P. Entonces aquí también la pendiente de la recta secante va a tender a la pendiente, pues, por supuesto, ¿no? De la recta tangente. En las condiciones que dije, ¿no? En símbolos lo voy a escribir así. La pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. Vamos a ver ahora. Mira, fíjate pues vamos a determinar las pendientes para ver qué es lo que está pasando y vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Entonces, para eso, primero fíjate dónde están los puntos P. Vamos a pensar que P, acá tengo el punto P, tiene abscisa C. Aquí tiene su abscisa C. Ok. Entonces, primero, si P tiene abscisa C, coma, ¿y cuál va a ser su ordenada? Si tiene abscisa C y P está en la gráfica de F, bueno, entonces su ordenada debe ser F de C. Pues eso está claro. Para que pueda estar en la gráfica debe satisfacer la ecuación. Entonces, P es un punto en la gráfica y Q también. Pero bien, Q lo vamos a elegir un poquito adelantado. Digo, debe ser diferente. Pero la diferencia que hay entre las abscisas la voy a denotar así. Observa cómo lo voy a hacer. Le voy a medir una distancia H ahí, la puse en rojo. Entonces, si estaba en C, avanzo H unidades hacia la derecha, pues entonces estaré en el punto C más H. Esa va a ser la abscisa del punto Q. Y si C más H es la abscisa del punto Q, entonces la ordenada, pues para que esté en la gráfica, debe ser el valor que calcules cuando lo evalúes, el valor C más H en F. Entonces, ahí tengo ya las coordenadas del punto P y Q.
Y si eso es así, entonces, como P y Q son los puntos que forman la secante, por donde pasa la secante, pues puedo determinar la pendiente, ¿no? Profe, Entonces, mande. parece Parece que A. La Q. entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la pendiente de la recta secante, ¿no? Entonces la pendiente de la recta secante. Sí, esta dice que parece A. Parece A, pero es Q. La pendiente de la recta secante que pasa por P y Q. Ahora vieron por qué estudiamos rectas. Pues para saber determinar las ecuaciones de esta. Pero aquí ya no me entretengo. ¿Ah? La pendiente, pues ya está. La pendiente, ¿cómo la calculo? Pues va a ser Y2 menos Y1. ¿Ah? Entendamos así. M secante va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. O sea, mira, vamos a pensar que P es el que tiene, lo voy a poner aquí. X1, este va a ser el X1, este va a ser el Y1, este va a ser el X2, este va a ser el Y2. ¿Y cómo va a quedar la pendiente entonces? Pues así. Va a quedar M igual a, aquí va a haber un cociente. Arriba, ¿quién? Pues Y2 menos Y1, es decir, F de C más H menos F de C, ¿cierto? Y abajo, pues va a ser C más H, la X2, C más H menos. Pues entonces aquí ves que se cancela la C, entonces te va a quedar solamente F de C más H menos F de C sobre H. Y ahí tengo la pendiente de la recta secante. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa con el valor de H cuando P se acerca a Q? ¿Qué pasa con el valor de H? Si Q se acerca a P. A ver. Te regreso a la grafiquita esa. De acá. Fíjate bien. Ahí pinté la H. Ahí está la H. ¿Qué está pasando con H cuando Q se acerca? Fíjate la H, ¿dónde está? ¿Qué va pasando con H? Es esa distancia que hay entre las abscisas de P y Q. ¿Qué va pasando con el valor de H cuando Q se va acercando? Se va ¿Ya lo viste? cortando la distancia. ¿A qué valor va tendiendo H? Si Q tiende a P. A cero. A cero. Okay, entonces, eso, ya le entendimos ahí. Entonces, mira, entonces, ya vamos a pasar al límite, pues. O sea, ¿qué quiere decir si P tiende a Q? El valor de H se Significa al revés. Ándale, exactamente, eso es lo que quiero que vean, pero no lo estoy diciendo bien. O sea, en realidad el que estoy moviendo es Q. Entonces, si Q
tiende a P, H tiende a 0. ¿No? H tiende a 0. Y al revés. En realidad esto debería ser un sí, solo sí. Lo podríamos escribir así. Q tiende a P, entonces H tiende a 0. Y si H tiende a 0, pues igual, Q tiende a P. Entonces es un sí, solo sí. Ah, bueno, entonces voy a escribir lo siguiente. Como ya estoy, puedo escribirlo así. Este es un sí, solo sí. Si Q tiende a P, entonces H tiende a 0. Y si H tiende a 0, pues Q tiende a P. Pero eso lo puedo escribir entonces que límite. Si pasa esto, entonces escribo que límite. Oh, déjame escribirlo aquí abajo. Perdón, déjame abrir un espacio. Ahí. Entonces yo voy a escribir así. Ya sé que la secante, la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. Eso lo escribimos en términos de límite así. La pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite. ¿Ya? Cuando Q tiende a P de la pendiente de la recta secante. ¿Ok? Pero, pues ya sé que ya calculé la pendiente de la recta secante. Y ya sé que es equivalente a decir que Q tiende a P, que H tiende a 0. Entonces, ya podemos escribirlo de esta manera. M, la pendiente de la recta tangente, va a ser el límite cuando H tiende a 0 de f de C más H menos f de C sobre H. Y esta formulita, la pendiente de la recta tangente, vas a ver que no es otra cosa que la derivada. Bueno, ahorita que diga que es la derivada, va a ser la derivada de F en C. Esta formulita. Que vino de analizar un problema geométrico y ahora me ayuda a definir el concepto de derivada. Y aquí está escrito. La recta tangente. Yo todavía no voy a decir que es la derivada, pero la voy a dejar así. La que acabo de calcular ahorita, pues es esta que está aquí. Precisamente. Ahí puede ver las dos. Deducida esta parte, pues entonces vamos a, antes de darlo como derivada, claro, siempre que el límite exista, eso no lo digo, o sea, siempre que el límite exista, por supuesto. ¿Ya? La recta tangente. A ver, entonces hablemos de un problema. El problema es el siguiente. Vamos a calcular la pendiente de... ¿Qué hora es? Sí, hay tiempo. El ejemplo 1. El ejemplo 1 dice así. Entonces, grábense esta, grabada, bien grabada. Entonces vamos a trabajar este problema aquí. Ya está resuelto. Aquí tengo la gráfica del problema. El problema es, encuentra la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x igual a x cuadrado. Ahí está la gráfica. Y igual a x cuadrada. Y me están indicando un punto, el punto 2,4. Ahí tenemos el punto 2,4. ¿Ah?
Aquí está el punto 2,4. O sea, si quieres checarlo que está en la gráfica, una cosa es que yo te diga, hoy está el punto 2,4, pero ¿cómo sé exactamente que cae en la gráfica? No sé. Imagínate que te pongo un problema ahí. A ver, encuentra la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x, pero no, y te digo, oye, en el punto 2,3. Órale, ya te avientas ahí a calcularlo. No, bueno, primero vas a ver la gráfica y vas a ver que el punto 2,3 pues no está en la gráfica, el punto 2,3 está por aquí. ¿Verdad? Entonces dices, no, este problema no está bien definido porque yo no puedo calcular rectas tangentes a puntos que no están en la gráfica. Entonces, a eso me refiero cuando digo cerciórate. Una forma es ver la gráfica, pero la otra forma es ver si efectivamente este punto está en la gráfica. Eso lo voy a ver aquí, lo podría escribir, lo voy a escribir aquí, pues ¿cómo sé que está en la gráfica? Pues simplemente veo cuánto es f de 2, y f de 2 es 2 al cuadrado y es 4, no 3, ¿no? No 3, así que este punto no está en la gráfica de f. Este punto no sirve. Es el ejemplo que estoy dando, ¿no? No es el ejemplo que vamos a resolver. Te lo digo porque luego en un problema te puedes plantear eso. Lo dudo mucho, pero marco esa posibilidad. Porque pues no es una pregunta, eso sería una pregunta capciosa. Te digo por si te encuentras en un momento dado una necesidad de calcular un punto la recta tangente a un punto. Mira, voy a estar hablando de rectas tangentes, pero no quiere decir que la aplicación de la derivada debe ser sobre rectas tangentes. Al rato van a ser velocidades, al rato va a ser tasa de interés, o puede ser tasa de natalidad. Estoy hablando de problemas de áreas diferentes. O sea, no siempre es Sin embargo, todos esos problemas se reducen a uno mismo. O sea, resolver uno con tasa de natalidad, con tasa de tasa de inversión, con velocidades, con pendientes, siempre desembocan en un problema muy parecido. Porque al final este modelo de función, pues te olvidas de qué se trata, ¿no? Pero bueno, digo eso. Ok, entonces, vamos sobre el problema. En el problema, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues calcular la pendiente, pues ya lo tengo. Pues esta formulita me da ahí está. La formulita que está ahí arriba me da la pauta, ¿no? Hay que calcular ese límite. Y bueno, para este caso la función f de x es x cuadrada. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir desarrollándola. Teniendo en cuenta la definición, entonces, bueno, aquí podemos verlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí dice, ahí la observación es que tiene una pendiente positiva. ¿Por qué digo que tiene pendiente positiva? Porque los puntos son positivos. No, esa no es la razón. Esa no es la razón, te doy un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, si la gráfica está abajo y el punto es entonces ahí la tangente pues tiene pendiente positiva, aun cuando el punto son negativos. Bueno, toma esto, por ejemplo. Este es el punto menos 2,1. Es más, uno es positivo y el otro negativo, no necesariamente. No, o píntalo del otro lado. Okay. No, esa no es la razón. ¿Por qué es positiva?
Porque la recta corta en el eje de la X. No, lo se ve que no saben de rectas. Ya estudiamos las rectas. Pendiente positivo, ¿cómo es? Ya lo estoy deduciendo de la gráfica, ¿eh? Aquí les dejo una pregunta. Son preguntas en rojo porque estos son como de advertencia. Bueno, seguimos. ¿Cuándo es positiva? Es positiva porque pues es creciente. Va hacia arriba, como la estoy viendo ahí, ¿eh? Si me muevo en X hacia arriba, ya esté bajo. Sí, ya tienen la respuesta. Ok, nos vamos sobre el límite. Ahorita vamos a ver que efectivamente es positiva. Entonces calculamos el límite. ¿Qué límite hay que calcular? Pues ¿no? Ahí está la formulita. Interprétala. Nada más la estoy poniendo acá usando la formulita de arriba, ¿no? Fíjate cómo está. El límite cuando h tiende a 0 de f de c. En este caso el punto c, pues es el 2, ¿no? Este va a ser mi c. C vale 2. ¿Sí? Y este que está acá es f de 2. F de 2, bueno, f de c vale 4. Entonces aquí lo sustituimos, c vale 2, ¿no? Y f de 2 pues es 4. Entonces, ¿cómo te va a quedar? Aquí va a haber algo que... Entonces sustituyo a... f de 2 más h, pues ya está. F de 2 más h, pues va a ser 2 más h al cuadrado. O sea, 4, ¿no? O sea, 4. Ah, no, pero en el 2 más h, en el f de 2 sí, en el f de 2 es 4. A ver, déjame ponerlo acá para que no haya confusión, ¿no? O sea, ¿qué estamos calculando aquí? F de 2 más h, por la Profesor, formulita. Ajá, ¿qué pasó? ¿no sería en total arriba menos 2 entre lo que sería h, que sería 0, menos 2 entre 0? No sé de qué me habla. Ahorita estoy aquí, f de 2 más h. ¿Qué va a ser f de 2 más h? Pues si la función es x cuadrada, va a ser 2 más h al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser ¿qué? Pues elévalo, de una vez lo desarrollamos, ¿no? 4, va a ser 2 al cuadrado, 4, entonces, si lo ponemos. O sea, ¿eso es lo que me estás diciendo? ¿Será que ya hiciste todas las operaciones? No, se me pasó que el 2 más h también se eleva al cuadrado. Ah, sí, es un binomio al cuadrado, ¿no? Va a ser aquí, 2 al cuadrado. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir viendo, ¿no? Porque aquí hicimos la sustitución, 2 más h al cuadrado. Y aquí va a ser 2 al cuadrado, pues va a ser 4 más 4h. De una vez ya estoy usando.
más h cuadrado. Ahí está. Eso va a ser f de 2 más h. Y f de 2, pues es 2 al cuadrado. Eso es 4. Entonces haces la resta. Entonces, en la resta que te queda. La resta que te queda. Pues aquí está, ¿verdad? Va a ser es 4 más 4h más h cuadrada menos 4. Sí, eso ya lo sé. Porque f de 2 es 2 al cuadrado, es 4. ¿No? Entonces ahí se van a cancelar algunas cosas. El 4, por ejemplo, se va a cancelar. 4 menos 4 es 0 y me queda 4h más h cuadrada. ¿Ya? 4h más h cuadrada, ¿eso qué me da? Bueno, 4h más h cuadrada va a ser... Voy a factorizar una h, ¿no? Aquí se cancelan estas, ¿no? Aquí se cancela esta. H, 4 y menos 4. Este 4 con este 4, adiós. Y aquí factorizo h. ¿Sí lo ven? 4h más h cuadrada. Va a ser h. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Si quieren lo escribo. Vamos a ponerlo aquí, abrirle un poquito de espacio. Aquí yo tengo 4h. Ahorita lo estoy viendo con bastante detalle, explicando paso por paso qué es lo que vas a hacer. Y esto lo vas a estar haciendo si vas a calcular la pendiente usando la definición. 4h, factorizas un h y solo te queda 4 más h. ¿Ya? Y es la fórmula que está ahí. Y ahí se cancela la h, ¿no? Se cancela la h, ya que h no es 0, pues la puedes tumbar. Adiós. Bueno, en realidad no se cancela, en realidad dice que no se cancela. Esta h, entre esta h me da 1. Pero eso ya no lo escribes, te da 1 divididos, h diferente de 0, y solo te va a quedar 1 por 4h, que es precisamente 4h, ¿no? Entonces, y calculas el límite ahí. ¿Cuánto te da el límite de eso? Adivinaste, 4. H tiende a 0. Pues le sustituyes, ¿no? Profe, una preguntita antes de que se acabe la hora. Hijo, le falta un minuto, échala. Arriba, antes de la factorización, no entendí muy bien cómo se le hizo. Esta que está acá, donde taché los 4. No, arriba, más arriba. Más arriba, acá, Ajá, en el segundo límite. ajá, en segundo. Al segundo, mira, es que f es x cuadrada. Acá está arriba, ¿no? Entonces, Ujú. como la estás evaluando en 2h, imagínate la manzanita. O sea, tienes que elevar el 2h al cuadrado. Ahí lo puse, ¿no? Y el 2 Ujú. más h, no es 2h, es 2 más h al cuadrado, pues ese está desarrollado acá a la derecha. Es un binomio al cuadrado. Ya. Sí, es que luego no se acuerdan de las cosas elementales como binomio al cuadrado, como pendiente de una recta. Hay que acordarse. Cierto. No, bueno, de acordarse, no te vas a acordar de algo que no sabes, ¿no? Tienes que Entonces, saber. eso lo Ajá. elevamos al cuadrado porque está en la fórmula, acá no, te lo dice, pues, Sí, pues en el... es exacto. Es lo que sigue, ¿no? Lo inmediato. Pues Ok, si que me dice binomio al cuadrado, ahí pues lo elevo. Al rato te listo. va a decir binomio al cubo, al rato raíz cuadrada, no sé. Eso va a depender de la función. Ujú. Sí, lo que te Profe, quiero decir es, también ¿eh? tengo una última duda. Échala. ¿Y si C tendiera a H? A ver qué. ¿Y si C tendiera a H? O sea, Si Z, se invertiría. límite cuando C tienda a H. Mm, es que aquí aparece C porque
Yo le puse C para hacer la relación con la fórmula que estaba ahí arriba, ¿no? En este caso C vale 2. La C ya, si quieres, a lo mejor eso te está confundiendo ahí. Que pues la C, si quieres, pues ni la tomes. Eso no va para que aplicar la fórmula, ¿no? Es Ya que veo. sí, ya ves, o sea, le puse C para poder aplicar la fórmula, porque en la fórmula dice C, ¿verdad? Pero para mi caso es 2. La C es 2, por eso puse ahí. O sea, el paso que hay de esa fórmula que está arriba a la que tienes acá abajo, de acá, de aquí, de esta fórmula a esta fórmula, puse nada más C igual a 2. Por eso que me preguntas de que si hago tender C a H, pues no está, no es ahí. La C es la abscisa del punto donde voy a calcular la pendiente, de la recta tangente a la que le voy a calcular la pendiente. Y la H es un valor, la diferencia que hay en el proceso este de acercamiento de la pendiente de la recta secante a la recta tangente. Que Ya. sí, esa es. O sea, nada más fue eso. La C aquí, su participación es para indicarme que vale 2. Y en vez de escribir esta C que estaba acá arriba, pues ahora puse 2, ¿no? Porque aquí me lo estaba mandando. Y Ya, ya después, ya que tienes la formulita esta, así, esta, la primera, pues ya te sigues. Simplemente vas siguiendo las indicaciones. Pura álgebra. O sea, el problema aquí ya está resuelto. Aquí lo que sigue es pura álgebra. ¿Ya? Sí, ¿Ya no hay profe. preguntas? Órale, está bueno. Esta es cálculo de la recta. Al rato vamos a quitar esto igual. Vamos a utilizar fórmulas, ya que defina derivada, y esto lo vamos a hacer de manera más rápida. ¿No? Esto es usando la definición, que luego siempre la definición no es la más útil en la cuestión operativa. Vamos a descubrir más propiedades. Entonces, pero por lo pronto esto sería lo fundamental, lo básico, ¿no? Te explica cómo calcular la pendiente de una recta tangente. Cuando te dan las coordenadas del punto donde quieres que sea tangente. Es más, sí necesitas los dos valores, ¿verdad? Pero en realidad nada más necesitarías el valor de X. Es decir, con que me hubieran dicho, ¿sabes qué? La C vale 2, ya con eso yo calculo todo esto. Ahora, claro, sabiendo álgebra. Nada más déjame ponerle aquí una impresión a la lista y pues ya lo dejamos. Bueno, finalmente llegaron más de la mitad. Perfecto. Y nos vemos mañana.